Aunque sí les debo confesar que mi idea era hacer otro video y a lo largo de estos 3 meses solamente leí 5 libros. Hay una carta, amigos, que no llega a su destino. ¿Y saben qué es lo más fascinante de esta edición? Es que esta carta sí se la incluye en la parte final. Sí, después de un mes prácticamente de no grabar ningún tipo de contenido, al fin puedo grabar este video y sí les debo confesar que estoy un poco nerviosa porque siento que perdí de una u otra forma la práctica, pero me complace demasiado seguir hablando sobre libros. Mi nombre es Lara Oliva, sean bienvenidos un día más al canal y hoy les quiero platicar sobre los libros que estuve leyendo desde noviembre, diciembre, enero. Este es un wrap-up que si hubiera tenido tal vez el ritmo habitual de lectura hubiera sido muy extenso, pero vengo arrastrando un bloqueo lector y a lo largo de estos 3 meses solamente leí 5 libros. Pero son 5 lecturas que sin duda vale la pena compartírselas. Así que espero que este video les agrade y puedan llegar hasta el final y decirme si ustedes leyeron alguno de estos libros. Tal vez compartimos opiniones. Así que bueno, sin más, comencemos y voy a empezar con un libro que a mí particularmente me gustó demasiado. Cuando hice la reseña, porque se trata de la primera reseña de un manga en el canal, estuve leyendo por supuesto todos sus comentarios y algunos me comentaban que consideran que esta historia no es tan impresionante, que de hecho es más el hype del momento, pero a mí particularmente sí me gustó. Y estoy hablando de Bibliomanía, el arte es de Machiro y la historia es de Ovario. Esta historia está contada en 2 líneas narrativas. La primera corresponde a una bestia que había permanecido encerrada por mucho tiempo y por fin puede salir al mundo exterior. Y lo único que desea es la destrucción del ser humano. Por otra parte, tenemos a Alice, una niña quien se convierte en la residente número 431 de una residencia cuyo objetivo es cumplir los deseos de todos sus residentes. Cuando ella sin más despierta en su habitación, aparece una figura que se convertirá en su anfitrión. Una serpiente quien le explica que en esta habitación ella puede cumplir todos sus deseos. Cualquier cosa que había deseado, que había anhelado, se puede hacer realidad. Y la única regla es que ella no puede salir de su habitación, porque sin más su cuerpo empezará a desintegrarse, a destruirse, algo malo va a ocurrir. Sin embargo, Alice le explica que ella no quiere estar en esta residencia, no quiere estar en esta habitación. Ella quiere salir al mundo exterior, a pesar de que haya caos, devastación, destrucción, cosas malas, ella quiere encontrar en esas circunstancias la felicidad, por minúscula que fuera. Algo que sin duda a la serpiente le llama la atención y es a partir de ese momento que acompañamos a Alice en esa travesía, porque para poder salir de la residencia ella tiene que llegar a la habitación número 000, es decir, que va a pasar por todas las habitaciones. Un comentario con el que concuerdo es que hubiera sido muy interesante conocer todas las habitaciones y todas las realidades que los residentes están viviendo. Sin embargo, considero que hubiera sido demasiado extenso. Lo poco que nos muestra este libro a mí me pareció fascinante porque, por ejemplo, vamos a tener a una persona que en su mundo real era una persona alejada de su familia, no tenía una relación tal vez muy cercana, y en este mundo, en esta residencia, él puede tener esa compañía, esa relación amorosa con su hijo, con su esposa, y al fin puede ser feliz. Por otra parte, tenemos a una persona que en su mundo real vivía con sus videojuegos. Era una persona tal vez rechazada por la sociedad, que sufría incluso bullying, y en este mundo real se convierte, o mejor dicho, no real, de la residencia, en este mundo anhelado, él se convierte en un superhéroe y recibe la atención y la admiración de las personas y principalmente de las chicas, algo que siempre había deseado de todo corazón. Y en fin, son muchas las realidades con las que nos vamos a encontrar. Algunas son más impresionantes que otras y efectivamente no son demasiadas, pero les digo, las pocas que tenemos a mí sin duda me impresionaron. Una de las grandes cuestionantes es si Alice va a poder salir de esta residencia. Y en sí, ¿cuál es esa vinculación que existe con esta bestia que está saliendo al mundo exterior para destruir al ser humano? Es una historia
A mí particularmente me encantó. Es una historia que tiene demasiados matices. A la fecha todavía tengo dudas con el final que tiene. Todavía me pregunto qué es lo que los autores quisieron decir porque se presta a muchas interpretaciones. Así que si ustedes quieren compartirme partes de esas interpretaciones, me encantaría. A mí particularmente me gustó y sí se los recomiendo. Otro libro que me estuvo acompañando es La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. También tuve la oportunidad de hablarles acerca de este libro. Es una lectura corta y es una lectura que sorprende porque es una combinación entre biografía y ensayo, un ensayo que también se convierte en una crítica social. La autora principalmente se centra en la vida de Marie Curie, de esta maravillosa científica, y se enfoca en aspectos determinados, tal vez los más importantes de su vida, desde cómo nace en su núcleo familiar, cómo era un núcleo de cierta forma machista, cómo es que logra salir de su país, establecerse en Francia, entrar a la universidad, conocer a quien se convertiría en su esposo, casarse, tener una familia, seguir con sus estudios, convertirse en una premio Nobel, entre otras circunstancias. El punto de partida de este libro es la lamentable pérdida de su esposo Pierre, porque es el momento en el que la autora se siente identificada con este hecho, porque ella lamentablemente también había perdido a aquella persona que lo era todo, que era el amor de su vida. En un momento determinado, la autora recibe el manuscrito, el diario de Marie Curie, aquel que escribió momentos previos y también después de haber perdido a su esposo. Es decir, que este diario no se centra en sus investigaciones científicas, sino se centra en sus pensamientos, en sus sentimientos, en todo lo que ella estaba pasando en ese proceso de duelo y también de dolor. Es el momento en el que la autora, les digo, se siente identificada y empieza a escribir este ensayo que, les digo, es muy interesante porque no solamente nos habla de Marie Curie como científica, nos habla del papel de la mujer dentro de la sociedad, nos habla de las circunstancias machistas, de cómo no se esperaba que una mujer entrara en el ámbito académico, científico, ganara un premio Nobel, circunstancias a las cuales Marie tuvo que enfrentarse, porque recordemos que una vez que su esposo fallece, ella se convierte en la amante de otro científico que lamentablemente estaba casado, y las críticas principalmente se enfocaban en ella y no hacia esta persona que no tuvo una responsabilidad afectiva para con su esposa. Son circunstancias que a lo largo de este libro se tratan y se tratan de una forma bastante interesante. Sí tiene algunos puntos débiles, debo reconocerlo, pero dentro de todo es una historia que se disfruta, que te transmite y yo creo que te brinda demasiadas reflexiones, les digo, sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad, no solamente en la época, sino en nuestra actualidad. Particularmente me gustó bastante. Otro libro del cual les quiero platicar, que fue como el clásico del año y estaba a nada de convertirse en el libro que estaba en los 10 mejores del 2023, pero no entró por un libro que también está vinculado con esta historia y más adelante les explico. Pero con este libro me doy cuenta que las historias epistolares, las historias contadas a partir de cartas, sin más, son mis favoritas. Con Drácula lo comprobé y acá fue un doble check de que lo disfruto. Así que si ustedes tienen recomendaciones de historias epistolares, mucho más si son como que de época, porque la ambientación es muy diferente. Desde la forma en la que escriben, se dirigen a una persona muy respetuosamente, con un vocabulario que yo digo, wow, o sea, qué preciosidad. Forma de escribir, forma de pensar, forma de dirigirse a una persona tan respetuosa. Yo estoy fascinada. Y estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley, un clásico del que estoy segura ustedes escucharon hablar y tal vez lo leyeron. Yo era de esas personas ignorantes que sí habían escuchado sobre Frankenstein y creía que Frankenstein justamente era el monstruo y no así el doctor. Y me sorprendí demasiado, no solamente les digo por la forma en la que está escrito, a partir de cartas, sino también porque es que una historia, o mejor dicho, una persona le cuenta una historia a otra persona y esta otra persona a otra persona. Y es como una cadenita de historias y cuando terminas el libro, que todas esas historias converjan es de la cosa más maravillosa. Particularmente lo disfruto demasiado. Y en este caso en particular, justo nos encontramos con el doctor Frankenstein. Una persona, un joven que se interesa por la ciencia, por la química y sin más decide trasladarse a la universidad para poder estudiarla más a fondo. Es el momento en el que nace en él esos deseos de convertirse prácticamente en un dios, crear a una criatura y lo hace, a pesar de que todas las cosas se le salen de las manos, porque lo que crea es un monstruo a quien deja vagar por el mundo. Este monstruo, en un momento determinado, decide aprender a interactuar con el mundo.
porque a pesar de en un inicio no saber cómo, empieza a aprender su idioma, aprender cómo ellos interactúan. Lamentablemente, lo único que recibe del ser humano es el rechazo, y es el momento en el que todo se trastorna en él y él decide cometer actos tal vez no tan favorecedores. En un momento determinado se encuentra con el Dr. Frankenstein y le pide que cree a una criatura similar a él para poder sentirse acompañado, porque sin más lo dejó abandonado en el mundo. Él no se parece a un ser humano convencional o normal. Es el momento en el que Frankenstein se debate entre crear a esta criatura y no hacerlo y que tenga consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Se los dejo a ustedes para que lo descubran porque es fascinante. Este libro no solamente tiene esas cuestiones científicas, sino también filosóficas, donde nos preguntamos realmente quién fue el malo. Frankenstein por creerse o querer creerse un dios, crear a una criatura y abandonarla en el mundo, o este monstruo que viene al mundo sin más un día de la nada y intenta interactuar con el ser humano, y cuando lo hace solamente recibe el rechazo de las personas por el aspecto físico que tiene y sin más empieza a cometer actos, les digo, no tan favorecedores o negativos. De verdad, es un libro increíble. Yo no sé cómo a la autora se le ocurrió esta idea, dada la época en la que ella vive. Realmente era muy adelantada a su época y realmente este libro fue un boom para lo que es la ciencia ficción. Y yo creo que en mí solamente nace, bueno, no creo, estoy segura, en mí solamente nacen sentimientos de admiración para lo que es la autora, para su forma de escribir, y es lamentable que el único libro que sea reconocido de la autora sea Frankenstein, considerando que ella escribió otros libros. Sí me dieron ganas de saber más al respecto y sin duda, si tienen la oportunidad de leer este clásico, háganlo. Es una recomendación 100%. Y la siguiente historia que estuve leyendo, sí estuvo y está en mi top 10 del 2023 porque para todas aquellas personas que leyeron Frankenstein, que les gustó la historia de Frankenstein, este sin más es un regalo. Y estoy hablando de Mary Shelley, La muerte del monstruo, de Raquel Lagartos y Julio César Iglesias. Una novela gráfica increíble, demasiado poética, porque este libro va más allá del morbo de conocer la historia de Mary Shelley, de saber de que tuvo una hermanastra, una madrastra, de que su madre fallece, de que está enamorada de una persona que era abierta a las relaciones poligámicas, entre otras circunstancias, que lo podemos tratar más como una historia de chisme, que sí, da curiosidad, pero les digo, este libro es muy respetuoso con la historia misma de Mary Shelley. Y lo único que intenta es encontrar esa vinculación entre la escritora, entre la mujer que escribe Frankenstein y lo que escribe, aquel monstruo. ¿Cuál es la vinculación? ¿Hay una vinculación? Les digo, este libro es increíble. Realmente la historia de Frankenstein nació en ese castillo medio lúgubre con otros personajes como Lord Byron, donde se crearon otras historias, o es una idea que ella ya venía arrastrando desde su infancia, desde su niñez. Pues bueno, este libro, les digo, lo trata de una forma increíble. Una de las grandes frases con las que me quedo es con la muerte no es el olvido, no es el final, mejor dicho. El olvido sí lo es. ¿Y por qué lo menciona? Y acá sí se vienen unos cuantos spoilers. En la historia de Frankenstein nos encontramos ya por el final, cuando el Dr. Frankenstein fallece. Y el monstruo se queda literalmente solo en el mundo. Porque ni siquiera tenía una interacción con alguna persona para saberse real, para saberse que existía. Ni siquiera ya tenía o ya podía tener ese sentimiento de rencor con el Dr. Frankenstein, porque el Dr. Frankenstein dejó de existir. Entonces literalmente se queda en la soledad. Se queda en un mundo en el que no es aceptado, un mundo en el que él tiene que vagar solo porque no puede tener esas interacciones. ¿Y cuál es esa vinculación con los sentimientos que la autora tiene? Llegó un momento, su esposo, por quien ella se desvivía, fallece. Todos sus hijos llegan a fallecer, solo llega a vivir uno. Esa soledad en la que la misma autora está inmersa, tiene una vinculación con el monstruo, con la historia que ella misma crea. Es lamentable saber que Mary Shelley solamente es reconocida por la historia de Frankenstein, teniendo en cuenta que ella escribió muchas otras historias. A mí particularmente sí me da curiosidad por conocer qué es lo que escribió adicionalmente, pero es lamentable saber que solamente es reconocida por esta historia. Y este libro, les digo, es muy respetuoso, haciendo esa vinculación, sí, con el monstruo de Frankenstein,
pero también con esos sentimientos que la autora arrastraba desde su niñez, desde esa pérdida que ella tiene respecto de su madre, una mujer que fue pionera en el feminismo. De verdad les aconsejo leer este libro, les digo, es un regalo para todas aquellas personas que disfrutaron la historia de Frankenstein. Y por último, y no menos importante, Colaboración horizontal de Nevi y Carol Maurel. Una novela gráfica, mi primera lectura del 2024, la única de enero, pero realmente fue preciosa. Les digo, es una novela gráfica que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y específicamente en Francia, donde conocemos a Rose, una enfermera que ya tenía un hijo y su esposo estaba en el frente. Ella sabía perfectamente que su papel como enfermera sí le podía dar tal vez ciertos beneficios, y es el momento en el que se da cuenta que en el edificio en el que ella vivía habían algunos judíos, y los alemanes que ya habían llegado a la Francia justamente estaban buscando a estas personas, y sin más ella decide ocultarlos. Pero la persona, el alemán llamado Mark, que siempre va a esta residencia para buscar a los judíos, es quien se enamora sin más de Rose. Y entre los dos nace un sentimiento bastante grande y prohibido a la vez, porque recordemos que Rose estaba casada y de hecho ya tenía un hijo. Vamos a ver esas interacciones amorosas que llegan a tener a lo largo del tiempo que los alemanes se quedan en Francia, y lamentablemente ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambos tienen que separarse. Pero en qué circunstancias es lo que tenemos que descubrir, porque dentro de todo hay una carta. Hay una carta, amigos, que no llega a su destino. ¿Y saben qué es lo más fascinante de esta edición? Es que esta carta sí se la incluye en la parte final. Es decir, que nosotros como lectores sí vamos a saber lo que pasó con esta historia. Vamos a saber por qué estas dos personas no terminan juntas, a diferencia de los protagonistas de esta historia. Porque es una colaboración horizontal. Porque dentro de todo vamos a ver que los sentimientos de las personas van más allá de su afinidad política, van más allá de su nacionalidad. Y es lo que claramente nos demuestra Rose y Mark. De verdad, una historia fascinante, y sin más, yo se las recomiendo. Ya saben que las historias de la Segunda Guerra Mundial, las historias que están vinculadas con este periodo de la historia, a mí me fascinan, y mucho más si son románticas. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder hablarles acerca de estas lecturas, pocas, pero sin duda vale la pena recomendarlas. Aunque sí les debo confesar que mi idea era hacer otro video, porque este mes de febrero yo celebro mi cumpleaños y quería hacerles un video mucho más largo, pero ese sí se los debo y se los dejo para la próxima semana, porque esta semana no creo que tenga tiempo para editarlo. Así que hice algo tal vez un tanto más corto. De todas formas, me encantaría saber ¿qué estuvieron ustedes leyendo en estos meses? Y principalmente, ¿con qué lectura empezaron enero? Y si me la recomiendan, no tanto, porque yo siento que ya voy saliendo de este bloqueo lector, y ya les voy a comentar a qué hago referencia específicamente más adelante. Por mi parte, les agradezco que sigan en el canal, que siga llegando gente, a pesar de que, les digo, me di como que todo este mes un tanto de vacaciones, necesitaba este break, pero siempre es fascinante poder hablarles acerca de libros y que puedan compartirme también sus opiniones. Así que si leyeron alguno de estos libros, conocen más al respecto, quieren compartirme qué es lo que están leyendo, yo voy a estar encantada de poder leerlos. Por mi parte, me despido. Espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas.